Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que nos escuchen. Giovanni Montilla, mi nombre, soy el conductor de este ejercicio. Saludamos a los oyentes. El día de hoy vamos a conversar sobre unos temas muy interesantes. Tenemos unos invitados muy interesantes también, al igual del tema que vamos a conversar. Tenemos a Cristian David Chamorro, que es licenciado en informática con una amplia trayectoria en comunicaciones, experto en asuntos técnicos referentes al tema de la tecnología de la información y las comunicaciones. Ana Cristina Enríquez, ella es licenciada en filosofía y letras y magíster en educación. Tenemos a María Cristina Mera, administradora de empresas y especialista en gerencia social. Lady Escobar Martínez, licenciada en educación infantil. Y por último a Sandra Jimena Gaviria, ingeniera de sistemas, especialista en informática, telemática, magíster en administración y competitividad. Como se pueden dar cuenta, tenemos un staff súper variado, pero al igual de variado va a ser muy interesante esta conversación que vamos a tener hoy. Hoy el mundo, los acontecimientos de la realidad, eh, las noticias nos llevan a cuestionamientos eh, de profundidad grande, eh, que seguramente la humanidad se viene preguntando durante mucho tiempo. Eh, Vamos a hablar de qué es la realidad, de cuáles son las simbologías, los lenguajes, cómo es la interpretación de ellas, cómo son los imaginarios individuales y colectivos, cómo es que esto construye la realidad del mundo en el que vivimos. Vamos a iniciar. Eh, ¿Quién de nuestros invitados quisiera iniciar a hablar un poco de qué es la realidad hoy en día? A ver, empiezo yo. Cuéntenos, cuéntenos, estimada Cristina. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Pero nosotros estamos estudiando a un autor específicamente, a Gastoriadis, y desde esta perspectiva voy a contestar. Entonces, la realidad no es algo dado de una manera fija y objetiva, ¿no? Sino que la realidad es bastante construida y reconstruida a través de los imaginarios que tenemos nosotros, ¿no? Y esos imaginarios son instituidos, o sea, todas las normas ya existentes que hay en nuestra sociedad, o los instituyentes, o sea, la capacidad de la sociedad de volver a crear nuevas significaciones o nuevas formas de nuevas reglas, nuevas leyes, de acuerdo a sus contextos. Entonces, según esto, esa realidad está constantemente, es cambiante, ¿no? Además de que está constantemente en cambio, es diferente para diferentes contextos y no es la misma, ¿no? Hay diferentes realidades de acuerdo a diferentes situaciones y diferentes culturas. Te toca unos puntos muy importantes. Hace honor a su formación en filosofía y claramente a su maestría en educación también. A mí me gustaría contrastar un poco con otras áreas del conocimiento, que es la realidad, Cristian. O sea, desde las comunicaciones, desde la técnica, cómo se aborda ese tema? Claro que sí, Giovanni. Desde mi perspectiva personal, como educador o como licenciado en informática, he trabajado en contextos de educación virtual y acompañamiento territorial. Considero que los imaginarios no solo explican cómo vemos la realidad, sino que determinan cómo actuamos sobre ella. Son la base desde la cual nuestra sociedad sueña, proyecta y también instruye lo que consideramos o lo que se considera válido y deseable. Con respecto a la lectura que hemos realizado muy juiciosamente, especialmente en la parte de la teoría y proyecto revolucionario, praxis y proyecto,
Raíces del proyecto revolucionario, queda claro que la sociedad no es algo dado, sino algo que se construye permanentemente desde el imaginario social. Las instituciones, normas, roles o incluso las ideas de ciudad, escuela o revolución son productos de esa capacidad colectiva para crear significados. Gracias, Cristian. Te toca unos temas que ya nos llevan a unas preguntas mucho más profundas. Eh, Estamos haciendo referencia directa a Castoriadis. Castoriadis en su texto nos impulsa, nos lleva a preguntarnos, a cuestionarnos las nociones de cómo nosotros hacemos esas interpretaciones. Uno podría decir entonces que la realidad es construida, o sea, hay distintos niveles de realidad, hay distintas formas de entenderla y asimismo distintas formas de construirse. Lady Escobar, ¿qué nos puede decir usted desde su formación con la educación infantil para acercarnos un poco a esa suerte de definición que tratamos de hacer aquí colectivamente? Claro, dentro de lo que mi perfil profesional me ha llevado, y creo que la experiencia en el trabajo con la infancia me ha llevado a entender es que la realidad está determinada por el contexto, por incluso la historia, la política, la cultura, y que determinan verdaderamente cuál será el resultado, ¿no? Y que esta se mide por las relaciones mismas que se gestan. No hablamos solo de una realidad, sino de múltiples realidades con respecto a quién las piensa, quién las vive, quién las experimenta, ¿no? Castoriadis habla acerca de cómo somos conscientes de esa realidad y, y queremos salir un poco de esa visión estática o de ese pensamiento un poco limitado a pensar mundos diferentes, realidades diferentes, partiendo de esas necesidades propias, ¿no? Como lo decía, desde mi perfil conozco las realidades de las infancias, no solo es una infancia, sino múltiples infancias. La infancia que vende dulces en los semáforos, las infancias que trabajan en los mercados, que habitan los hospitales, que están en diferentes contextos y que por lo tanto viven diferentes realidades, y esas es las que en definitiva estamos llamados a contemplar, ¿no? Desde esa autonomía propia, fuera, más allá, ¿no? De la alienación o de ese concepto de querer tal vez sobreacoger a una persona, incluso llevándolas hasta el punto de querer impactar sobre ese concepto propio o independiente o autónomo de lo que es realidad. Creería yo que esto hay que profundizarlo muchísimo más, y espero en próximas ocasiones poder tocar un poco más el tema de la realidad de las infancias. Gracias, Lady. Hemos iniciado con puntos de vista desde la filosofía, desde la formación en educación infantil. Hemos tocado también perspectivas desde la técnica, desde la informática. Es interesante este contraste que vamos a hacer en este momento, porque vamos a hablar ahora con personas que tienen su formación, un bagaje importante en administración. Por un lado la administración de empresas, pero lo otro también en administración y competitividad. Estimada Sandra Jimena, cuéntenos qué nos puede decir usted desde su área de acción, desde su formación académica respecto a lo que estamos conversando el día de hoy. Bueno, hola Giovanni, un saludo muy especial. Y a mí me gustaría como abordar este tema desde la innovación. Para mí, digamos que la ingeniería y la administración van muy ligados, o es una suma que nos da como resultado la innovación.
me gustaría plantear esa realidad como una realidad material y natural, que está profundamente mediada por el sentido que las sociedades le otorgan. Por ejemplo, conceptos como empresa, como desarrollo, como justicia, como familia, incluso dinero, no tienen una existencia natural. Existen porque colectivamente creemos en ellos. Así la realidad es una realidad instituida, una mezcla de lo que es, pero también de lo que imaginamos que es o debería ser. Muchas gracias. Estimada María Cristina, es su turno. Cuéntenos. Gracias, Giovanni, gracias, compañeros. Sí, para concluir y bueno, luego de realizar las lecturas muy juiciosa, con este espíritu de aprender, he comprendido que el autor Cornelius Castoriadis propone el concepto de imaginario social como un conjunto de significaciones imaginarias que una sociedad crea y comparte para darle sentido al mundo y su organización. Al igual que el autor Armando Silva, que fue otro personaje que logramos leer, afirma diciendo que la ciudad es la imagen de un mundo, pero también del modo contrario, el mundo de una imagen que lenta y colectivamente se va construyendo y volviéndose a construir incesantemente. Entonces me parece muy importante estos conceptos sobre el imaginario social, que digamos que es la parte donde yo me desempeño, en lo social. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Claro que sí. Esta conversación del día de hoy justamente nos lleva a aproximarnos a esas distintas formas que puede tener esa definición de realidad. La pregunta de qué es la realidad entonces tiene, dependiendo de los elementos contextuales, llamaría yo mucho la atención a los planteamientos que Sandra Jimena nos hace respecto a cómo lo colectivo construye también las definiciones. ¿Cómo es que se acerca el imaginario colectivo a definir y a redefinir dependiendo del cambio de los contextos? Claramente, si uno hace referencia, si recuerda el ejemplo de la tienda, el significado que tenía la tienda de la esquina hace unos 15 años es muy distinto al significado que puede tener el día de hoy, pasando de ser un punto de reunión, un punto de encuentro, un punto de comunicación, a romperse de alguna manera, pero tratando de sobrevivir en medio también de las vicisitudes de la inclemente cotidianidad de las tecnologías modernas, ¿no es cierto? Esa pregunta de cómo los imaginarios individuales y colectivos entretejen la sociedad y construyen mundos posibles nos lleva a hacer referencia mucho a la última parte, justamente. No hablamos de un mundo posible, hablamos de mundos posibles. Es esa construcción, cómo se entienden, cómo se proyectan y van hacia el futuro, tiene que ver mucho con todo lo que se ha conversado el día de hoy. Me gustaría darle la palabra para despedir este pequeño ejercicio que realizamos, para despedirse de la audiencia y llamar la atención sobre algo particular que les haya llamado la atención sobre el tema de las simbologías, los lenguajes, de acuerdo a los ejercicios previos que hemos realizado, pero también a la conversación que hemos venido teniendo. Igualmente, informarle a los escuchas que previo a esta sesión hemos tenido una conversación muy interesante en la que hemos hecho unas disertaciones mucho más amplias que también los invitamos a escucharlas si a bien así lo consideran.
Entonces les doy la palabra voluntariamente quien quiera hacer alguna llamado de atención a algo en particular que les guste, que quieran puntualizar, que quieran acentuar y a saludar a la audiencia y despedirse. Giovanni, a mí Diga. me gustaría como acentuar en una parte los imaginarios individuales y los colectivos. ¿Por qué? Porque mira que ellos entretejen una sociedad. Los imaginarios individuales como representaciones que se han moldeado desde la experiencia, desde la cultura y desde la historia individual. Y los imaginarios colectivos como esas construcciones compartidas que dan esa forma a las instituciones, a las normas, a los valores sociales. Y son esas estructuras simbólicas las que permiten que una sociedad exista como. Muy importante. ¿Quién continúa? Ana Cristina. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias. Pues sí, como acaba de decirlo Jimenita, pues hay esos imaginarios individuales que son producto de nuestros deseos, de nuestro sentir, de nuestra simbología, así como nosotros, la mirada que nosotros tenemos sobre una realidad, ¿no? Y los imaginarios sociales, pues son todos esos imaginarios que se hacen en la colectividad y que entretejen la sociedad, pues las normas, ¿no? Desde ese punto de vista, yo diría que yo siempre he sido un poco, digamos que polémica frente a ciertas cosas y yo siempre he dicho de que los seres humanos, cuando vivimos dentro de esos imaginarios colectivos, no somos felices, ¿no? Porque estamos respondiendo a normas colectivas o a normas sociales que muchas veces hacen que nuestros verdaderos sentires no los podamos hacer, ¿no? Entonces viene esa pregunta de qué es lo bueno, qué es lo malo, o cómo, o si aportamos, digamos que con una persona que se rebele frente a la norma, si está aportando o no está aportando a construir sociedad, ¿no? En estos momentos tenemos aquí en nuestra Colombia y en muchas partes del mundo personas que protestan frente a los gobiernos. Entonces, esas personas que protestan les dicen, bueno, que son lumpenescos, que son personas que hacen daño, que quiebran vidrios, que dañan ferrocarriles, autos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nos atreveríamos a decir que sí, realmente esas formas de protestar o de irse en contra de la norma están bien o están mal. En definitiva, los imaginarios para una sociedad, pienso yo, pues uno tiene que respetarlos desde ese punto de vista de que hay que vivir, respetar la norma para vivir en colectividad. Pero no siempre la norma es lo mejor para mi individualidad. Ahí lo cierro. Me encanta que se termine con la polémica. Eso es muy importante. Nos deja unos elementos muy llamativos para que los escuchas puedan seguir pensando al respecto. Lady Escobar. Gracias, Giovanni. Justamente haciendo alusión, ya lo habían comentado antes, la parte de los imaginarios, ¿no? Y de Silva, Hermando Silva, acerca de cómo concebimos la ciudad, ¿no? Que la ciudad es un reflejo incluso de la humanidad, de cómo habitamos nuestro propio cuerpo, de cómo somos conscientes de cada momento en el que estamos. Justamente me encanta porque él inicia hablando acerca de la infancia y de cómo nosotros tenemos recuerdos de la infancia y esos recuerdos nos llevan a aprendizajes puntuales, ¿sí? Y que
es como él lo llama arqueología, ¿no? Arqueología de la infancia y cómo el poder recordar, o sea, lo que más recordamos son las situaciones o los aprendizajes que tuvimos de niños, ¿no? La primera vez que montamos bicicleta, la primera vez pues, que de alguna manera estuvimos como en esos ejercicios de correr, de nadar, de hacer 1000 movimientos y creo yo que el poder imaginar un mundo diferente, un mundo posible, muchos mundos posibles, tienen que partir de esa historia, ¿no? O sea, no podemos construir algo sobre la nada. Se construye sobre la historia, sobre los recuerdos, sobre aquellas cosas que fueron desarrollando como nuestro propio pensamiento. A eso hace alusión, creo yo, los símbolos y el lenguaje que somos capaces de comunicar a partir de nuestra propia existencia. Entonces yo creo que sí es muy importante no olvidar que la base de todo el aprendizaje se determina a través de esa relación con nosotros y con el contexto, porque habla muchísimo de que tienen memoria los objetos, tienen memoria los espacios, las paredes, aquella silla, ¿no? En el salón de clases, aquel tablero, aquella tiza, o sea, todo representa algo y pues me parece hermoso que los elementos y la historia misma nos cuenten una historia que nos permite construir mundos posibles. Muchas gracias, Lady. Bueno, ¿quién quiere continuar de nuestros invitados? Ahí tenemos ya algunos elementos de conclusión que se puede ir resaltando. En definitiva, las simbologías, los lenguajes tienen una relación directa y unas pugnas en el mundo real, ¿no es cierto? Esa realidad es construida, pero no es una construcción tranquila. Puede decirse que hay diferencias entre las distintas construcciones colectivas. Llama mucho la atención al debate que nos plantea Cristina, hablando de, o sea, las construcciones colectivas, lo tradicional, lo que es cultural en últimas, en sí mismo, por el hecho de serlo, no es correcto necesariamente, y hay distintas formas de asumirlo, de entenderlo y de recrearlo también. ¿Quién nos falta para hacer su última intervención? Nos falta Cristian. Si me permite, Giovanni. Cristian, siga. Para finalizar, solo me queda decir que leer a Castoriadis ha sido una invitación a pensar más allá de lo establecido, a cuestionar lo que asumimos como normal, a comprender que la sociedad como la educación es una construcción imaginaria y por eso es transformable. Y ese sería como mi cierre de esta charla. Gracias. Gracias, Cristian. Bueno, creo que nos falta alguien más. No, pues como les decía, compañeros, yo sigo aprendiendo, sigo emocionada con todos estos conocimientos, estos autores, y pues como conclusión personal diría que los imaginarios todos son importantes, ¿no? Individuales o colectivos, sociales, pues todos nos han ayudado a construir la sociedad de hoy, ¿sí? Está en nosotros cambiar esos imaginarios y mejorar nuestra sociedad. Gracias. Gracias, estimada Cristina. Bien, así damos fin a esta primera entrega de este ejercicio que hacemos de manera colectiva, reflexionando sobre temas importantes. La discusión de la realidad, su construcción, su interpretación en el marco justamente de la interpretación como un marco general, pues, en la construcción del conocimiento, con seguridad nos llevará
a encontrarnos en otros escenarios para profundizar algunos de estos temas, tocar otros y volver a invitar pues a los oyentes a que se den la pasadita por nuestra conversación más amplia, donde, repito, las disertaciones tuvieron una profundidad mucho más grande. Les agradezco a los invitados, a Cristian, Ana Cristina, María Cristina, Lady y Sandra Jimena. Qué gusto haber podido conversar con ustedes el día de hoy.